profesional. Me interesa más que se queden con la idea de que pueden ser denunciados por algún tipo de lesiones culposas y ustedes tengan presente, uno, que su expediente clínico va a ser el que los comprometa o los libere de responsabilidad. Integrando un buen expediente, escribiendo sus notas médicas con toda claridad, integrando en ese expediente un consentimiento compartido, informado y compartido, en donde el familiar o el mismo paciente firme que él está de conocimiento, que ustedes hicieron de conocimiento, que podía suceder algún efecto secundario o adverso del procedimiento que ustedes le ofrecieron. Cuando ustedes tengan todos esos elementos en su expediente, ni se preocupen. ¿Van a ir a denunciar probablemente? Sí. Y créanme que de alguna generación anterior ha salido alguna vez, y ya se los ofrecí igual, en la medida de mis posibilidades, si hay algo que consultar, que yo les pueda aconsejar en caso de algún problema, con toda la confianza. Y de algunas otras generaciones sí ha habido, desafortunadamente, no muchas, pero ha habido alguna ocasión en que, oiga, doctora, fíjese que estoy en esta situación, ¿qué debo hacer? Ya, pues obviamente tranquilizarlos. ¿Tienes tu expediente? Si tienes notas, si tienes, perfecto, tú ni te preocupes, deja que MP se lleve tu expediente, lo analice. Y afortunadamente no todas las denuncias culminan en responsabilidad. La mayoría de ellas con un expediente quedan aclaradas. No todo paciente que fallezca va a ser responsabilidad del médico. Hay muchas implicaciones. De hecho, vamos a ver lo que es un caso fortuito, por ejemplo. Nos llegan mujeres embarazadas. Aquí las prioridades en nuestro país son las mujeres embarazadas menores de edad, las adolescentes. Es uno de los grupos prioritarios. Tenemos que tomar algunas medidas de acuerdo a la norma oficial mexicana, que como bien les decía yo, la Ley General de Salud les considera. Sepan que ahí en esa ley ustedes pueden consultar todas esas normas, dudas que tengan, ahí se van. El expediente, ahí también está la norma oficial mexicana del expediente clínico. ¿Cómo lo voy a integrar en un servicio de urgencias? ¿Cómo lo voy a integrar en un área de hospitalización, etcétera? Entonces, así la cuestión de una mujer embarazada, adolescente, llegue ya con un parto fortuito, ya lo tuvo en el taxi, por ejemplo, es común verlo. Ustedes no implica responsabilidad si ese producto, a lo mejor déjenlo en el taxi, en el área de sala de espera, de urgencias. Llegó, ya llevaba la elección completa, en lo que la atendemos, nace el bebé fuera, se compromete la
se llevara a efecto de conformidad con principios científicos y éticos que orientan la práctica médica. Sería el reconocimiento jurídico de la Lex Artis. La Lex Artis se refiere a lo que está escrito, no es lo que yo digo, ¿sí? Es lo que está escrito en la literatura médica, obviamente, y yo en apego a eso, a todos los protocolos de atención, a las normas de la Ley General de Salud y obviamente a la bibliografía médica, que hable de lo que ustedes quieran. ¿Sí? Tuve un caso de denuncia a una ginecóloga del Hospital General de aquí de Celaya. Yo a la doctora nunca la conocí personalmente y me invitaron a hacer un peritaje como perito médico en tercería. Ese médico en tercería es un médico legista que entra a nuevamente hacer una revisión en cuanto a expediente y al actuar del médico para hacer una conclusión y saber quién tiene la razón. ¿De qué deriva? De unos médicos legistas que dicen que sí hay responsabilidad, de un perito de la defensa que presenta la defensa de la doctora, particular obviamente, que dice que no hay responsabilidad. Y me dicen, doctora, venga y díganos quién de los dos tiene la razón. Ese es un perito en tercería. Entonces la doctora la denunciaron porque murió un producto. Un producto de la concepción de término. Ella dice haber llegado al servicio de urgencias. Ahí no la atienden inmediatamente porque había prioridades y todo estaba en el expediente, obviamente. No había prioridades como cuáles. Una paciente embarazada con producto gemelar en trabajo de parto y que había que atender antes de cesárea. Una paciente con hemofilia que no podían exponer a un trabajo de parto. La tercera era un producto podálico, sentadito, que no podían exponerla a trabajo de parto. A ella la meten a su área, instalando, la van preparando. Viene médico en capacitación, sí, viene y checa frecuencia cardíaca fetal, 145 si quieren, no recuerdo cuánto, pero bueno, era una frecuencia cardíaca fetal normal. Esta paciente no recomendaban que fuera resuelto su parto por vía vaginal porque era portadora de condilomatosis muy florida. Para no exponer al producto dijeron pues cesárea y sí llevaba control. ¿Qué pasó? La dejaron así. La dejaron ahí esperando. Y les decía, recuerden ese dato, frecuencia cardíaca fetal normal. Esto lo dijo el médico interno. Y siguen en lo suyo, pues no llevaron de acuerdo a la norma oficial mexicana. Acuérdense que todos nuestros actuales en apego a miles de normas. Entonces hay una norma que dice que debe de haber una cierta periodicidad en checarle su frecuencia cardíaca fetal y todos los demás signos vitales de vitalidad del producto. Y obviamente los signos vitales de la madre. No lo llevaron porque tenía mucho trabajo, porque a lo mejor el interno se le olvidó, etcétera. Estamos en esa etapa, estamos todos en capacitación, estamos aprendiendo, pero bueno, finalmente recuerden lo que les decía, de quién fue la responsabilidad de la doctora. Y esa frecuencia cardíaca fetal normal, a las 3 horas que le vuelven a checar, el producto frecuencia cardíaca fetal 0. Ah, muerto. Se deriva la denuncia, la doctora fue detenida, estuvo en cárcel, eso lo supe yo después. Y me llaman para eso, a ver, dime, ellos dicen que no, ellos dicen que sí, tus peritos oficiales dicen sí. Y me pongo a analizar con detalle lo que les decía, quién los va a salvar o a implicar en responsabilidad el expediente. Me pongo a revisar con todo detalle expediente y me dice al final de todo esto que el producto se obtiene por cesárea. Ya no lo vi el sentido tampoco, pero bueno, ese no era el tema en discusión. No le vi el sentido de hacer la cesárea cuando el producto ya estaba muerto, ya era un óbito.
Entonces, le hicieron la cesárea y en su nota última del expediente, porque ahí concluía, el producto murió, punto, lo obtuvo el ginecobstetra, y decía que había un producto macerado, que eso ya nos habla de signos de muerte, de descomposición del cadáver, tarda más dentro de la cavidad uterina, pero ya tenía maceración, que decía que ya estaba instalado un estado de putrefacción inicial. Huesitos cabalgados de la cabecita, que los huesos se van uno sobre otro cuando ya han pasado días de muerto. Eso se llama signo de Spalding. Ya había huesos cabalgados. Y fétido. Entonces, créanme que ese detallito último de la nota del ginecobstetra salvó a la doctora. ¿Por qué creen? Ya tenía días de muerto, no murió hacía 5 horas que llegó al servicio, o 10 si quieren. Ya tenía días de muerte. Y luego cuestionaban, oye, ¿y por qué entonces frecuencia cardíaca fetal normal al inicio? Pues eso puede ser impericia. Ahorita vamos a ver responsabilidad profesional. ¿Qué es la impericia? Es no saber lo que debemos hacer o cómo hacer. Eso es una impericia a lo mejor del médico interno, que si no escuchan, pongan, ¿saben qué? No lo pongan, consulten, doctora, no escucho la frecuencia cardíaca fetal. La doctora, no, pues hijo, aquí está, mira, escúchale, si tiene la paciencia, y si no la tiene, pues ni modo, es su responsabilidad, y le están salvando el pellejo, aunque no lo sepa, ¿sí? Porque la responsabilidad va a ser para ella si ustedes se equivocan, y en este caso yo así lo consideré como un dato suelto, un dato vago ahí, que dijeron frecuencia cardíaca fetal, increíble que hubiera sido normal, porque esos datos, esos 3 datos que les comenté, la maceración, el signo de Spalding y la fetidez, me hablaba de 2 semanas como mínimo de muerte, ese producto. Entonces, se acabó el asunto, estaba bien claro. ¿Quién lo salvó? ¿Quién salvó a la doctora? El expediente. No fui yo, no fue nadie, fue el expediente clínico. Entonces, llévense claro esto. ¿Quién los va a ustedes a salvar, a implicar responsabilidad? Su expediente. No tienen la pericia aún, no se involucren. ¿Sabe qué? No escucho, le intento, pero no puedo. Entonces, alguien más, un compañero, a ver, chécale, porque yo no le escucho. Para verificar, para corroborar si 2 opiniones dicen, pues no se escucha, entonces pues algo está pasando, ¿no? O los 2 nos falta pericia, vamos a llamar a quien sí sabe. Pero no se involucren a veces, y yo lo pasé, o sea, no quiero que digan que no sé, mejor le pongo, ya sé, 140, total, ahí está entre lo normal de una frecuencia cardíaca fetal. Y ya, no, háganlo con toda honestidad, porque puede pasar esto que les comento. Este caso me llevó tiempo porque después me involucró el Ministerio Público, porque si a mí me habían dado para quitarle responsabilidad a la doctora. Dije, no, ahí está el expediente, ahí está lo que decía la Lex Artis, la bibliografía que dice que un cadáver macerado con signos de Spalding y fétido tiene aproximadamente 2 semanas, de 2 a 3 semanas de muerto. Ahí está, analícenlo. Me llevó 1 año en visitaduría, que es la que rige al servidor público. Y fui analizada por otros médicos, bueno, mi expediente, mi peritaje, y finalmente salí bien librada, porque bueno, yo no lo decía, lo dice la bibliografía, lo que digo la Lex Artis. Y esto es en cuanto a peritaje, pero en cuanto a su función como médico es igual. La Lex Artis es todo lo que está escrito de acuerdo a cómo debo atender un parto, cómo debo de atender un paciente con enfermedades crónico-degenerativas complicadas, lo que quieran, todo está en una bibliografía. Y otra dice reconocimiento jurídico de la deontología médica. Su actuar siempre apegado a la ética, a la moral, a la deontología médica, como es a los deberes del médico. Nunca caigan en esa vorágine de impaciencia que hay ahorita. Créanme que yo también he vivido esa situación en la cual el médico es indiferente, es impaciente con sus pacientes, llamémoslo así. Sí, los tratan mal, no les ponen propedéutica al inicio de la carrera,
que siempre nos hizo hincapié en que médico que no mete la mano, mete la pata. Si no se hagan médicos de escritorio, acuesten a su paciente, apliquen la clínica propedéutica, ¿sí? Exploren, ausculten, palpen, percutan, lo que ustedes están aprendiendo en su capacitación aquí en aula, aplíquenlo. Obviamente los va a enriquecer, los va a hacer más hábiles, pero también va a haber esa relación médico-paciente que no debemos hacer a un lado de acuerdo a los códigos éticos y morales, a códigos deontológicos. El médico es una persona un profesional que está casado con códigos deontológicos muy bien normados a diferencia de otras carreras. ¿Sí? En todas debe de prevalecer la ética moral, pero en nuestra profesión debemos de tener muy presente eso, que debemos tener paciencia, un trato cálido. Créanme que eso nunca está de más en nuestro actuar. Entonces son dos cosas que quiero que se lleven de la deontología, que todo lo que hagan va a estar en apego a la lex artis. No lo digo yo, lo dice la bibliografía. Cuando esto se ha cuestionado jurídicamente, pues ahí está, y ahí está mi bibliografía, como yo le decía en este caso, ¿cuánto te pagaron? Nada, ahí está el expediente, y ahí está la bibliografía en la cual fundamento mi decir. Analizaron bien, ¿sabe qué, doctora? El resultado fue que no hay responsabilidad para hacer, pues claro que no la había. Yo lo sabía, y eso me daba tranquilidad, pero dieron vuelta y vuelta un año hasta que dieron un veredicto y ya dijeron, pues la doctora dijo la verdad. ¿Qué derivó de esto? Pues no que me aplaudieran, sino que la doctora que estaba eso ya lo vimos, la doctora que estaba en este problema, pues salió libre, sin problema. ¿Qué se llevaron de esto? A lo mejor la doctora que no debía dejar a sus médicos internos solos, sin supervisar, porque están en capacitación, no tienen la responsabilidad. ¿Sí? Entonces, a lo mejor ella se llevó eso, a lo mejor el interno se llevó que tenía que ser claro en su actuar como inicio de la profesión y no dejar pasar detallitos que creemos que no va a pasar nada. Aquí, bueno, los primeros detalles sobre las normas de responsabilidad profesional de los médicos se encuentran en el Código de Hammurabi, catalogado como uno de los ordenamientos jurídicos más antiguos y que data de muchísimos años. Creemos que aún no, ya en estos tiempos no prevalece, pero hay algunos temas que tratan sobre la práctica médica. Aquí, bueno, en otro lenguaje, llamémosle coloquial ahora, si un médico ha tratado a un hombre libre con un cuchillo metálico y es un bisturí, por una herida grave y lo ha curado por un tumor y ha curado su ojo, recibirá 10 ciclos de plata. Se refiere a que, bueno, aquí no recibimos ni un peso, pero recibimos el reconocimiento. Si ha tratado al hijo de un plebeyo, recibirá 5 ciclos de plata. Eso es en el código. Ya vamos nada más como conocimiento general. Si ha tratado a un esclavo, el amo de este le entregará 2 ciclos de plata. Obviamente aquí, si tratamos a un paciente, pues vamos a recibir una remuneración a nivel institucional y a nivel privado. Llámenle como sea, de todos modos tenemos una remuneración. Si un médico ha tratado a un hombre con un cuchillo metálico por una herida grave y le ha causado la muerte o ha abierto un tumor en un hombre con un cuchillo metálico y le ha destruido un ojo, en esos tiempos se les amputaban las manos, afortunadamente ya no, etcétera, etcétera. Esto obviamente pues habla que ya había esos códigos éticos y de responsabilidad, que finalmente había una remuneración, había algún pago al respecto, o había un castigo en esos tiempos. Afortunadamente no. No, imagínense nuestras leyes actuales. Primero te las cortan y luego investigan, ¿no? ¿Cuántos médicos no andaríamos por ahí? Gracias a Dios estamos en otros tiempos. En cuanto a la responsabilidad profesional, aquí vamos a ver que juega un papel muy importante en evaluar nuestros actos en cuanto al desempeño profesional, que pueden ser ocasionados por dolo, imprudencia, negligencia, impericia, etcétera, provocan un daño en la persona o en el paciente, bienes
o intereses de aquellos que han requerido sus servicios. En cuanto a bienes e intereses se refiere a que a veces el cobro es excesivo o les hicieron alguna cirugía innecesaria. Entonces eso lo manejan como que hay un daño en sus bienes o intereses también, ya no tan solo en su persona. Y situaciones que orillan a toda profesional y para el caso concreto a los profesionales de la salud a verse involucrados en cuestiones de carácter legal. Esa es la parte fundamental de esto. Toda alteración del estado del paciente producida por el médico. Cuando el galeno en el ejercicio de su actividad profesional causa un resultado negativo en la salud de este paciente o como se conoce en el lenguaje médico, provoque una iatrogenia, en ese momento surge la obligación del médico de responder civil, administrativa y o penalmente por el daño del daño producido en el paciente. Entonces, esto se apega a la responsabilidad que inicialmente nos ocupa ahorita en este tema. Todo lo que nosotros hagamos en nuestro actuar, aparentemente, pudiera estar ligado a una responsabilidad profesional. Vamos a ver cada uno de los conceptos, pero llévense o quédense con la idea clara que todo esto va a converger en lesiones de tipo culposo. Aquí dice doloso, porque sí pudiera haber algún médico que esté por ahí con toda la mala intención, pero no es el actuar común del médico. Estamos capacitados para salvar vidas, para atender a pacientes, para establecerlos de alguna cuestión grave. Entonces el dolo remotamente se considera, pero las lesiones culposas sí. Y aquí habla de civilmente, civil cuando es cuestiones de dineros, pero cuando es cuestión de lesiones es una cuestión penal, es una situación jurídica penal incómoda. Ya les decía por ahí, ya no es de sus tiempos, ya tiene unos añitos. El dichoso caso del médico Luis, un traumatólogo que involuntariamente, porque él no quiso seguramente que se ocasionara un shock anafiláctico en su pacientito pediátrico en una cirugía de traumatología y muere el paciente, los familiares lo denuncian, lo catalogan como lesiones dolosas, el dolo es intencional, obviamente no. Y sí, esos movimientos en las redes ahora tan importantes porque gracias a esas benditas redes sociales todo se mueve. Si no, ya se hubiera quedado solamente en conocimiento de él y los que ha llegado. Y sí salió, pero el doctor estuvo en prisión. Entonces, pues esa situación, a eso se refiere, a la situación penal es la más preocupante para el médico. 3 situaciones bajo las cuales el profesional de la salud está obligado a responder por los daños ocasionados son negligencia, impericia y la imprudencia, a la que define de la siguiente manera. La negligencia es el incumplimiento de los elementales principios inherentes al arte o profesión. Esto es que sabiendo lo que se debe hacer no se hace, o a la inversa, que sabiendo lo que no se debe de hacer se hace. Esto creo yo que si lo escuchan complicado es bien sencillo. La negligencia es, yo sé lo que tengo que hacer con mi paciente, cómo lo debo de hacer, de acuerdo a la lex artis, llévenlo bien presente, a lo que está escrito, a lo que a mí me enseñaron, a lo que aprendí en mi capacitación. Sé lo que se debe de hacer y no lo hago. O al revés, no sé cómo resolverlo y se me ocurre hacer algo y lo hago. Las dos situaciones son catalogadas como negligencia médica. Antes así se aplicaba la ley. Este médico fue negligente, ahí está responsabilidad. Hoy, llévenlo en mente, lesiones culposas. Culposas se refiere a que sucedieron, no con intención, pero sucedieron. Entonces, tengo responsabilidad, sí, pero no intencional. La impericia es la falta de conocimientos técnicos básicos e indispensables que se debe tener obligatoriamente en determinada arte o profesión. Entonces, la impericia es que no sé qué hacer.
y sin embargo me aventuré a hacerlo y resultó mal. Fíjense cómo la negligencia sí sé lo que debo de hacer y lo hice mal o no lo hice. La impericia, pues, ni siquiera sabía, no tenía la capacitación adecuada, o por ahí algunos médicos que ni siquiera una cédula manejan, ahí se encajonan todo en impericia. Y la imprudencia es lo opuesto a la prudencia, pues aquí vamos a ver que actuamos sin tomar las precauciones debidas para evitarlo, procediendo con apresuramiento innecesario sin detenerse a pensar que los inconvenientes que podrían resultar de esa acción u omisión. Hay dos situaciones, acción u omisión. Hago situaciones que pusieron en peligro la vida del paciente, o dejé de hacer situaciones que debía haber hecho en su momento para resolver esa urgencia y no las hice. Entonces, son tres situaciones que hay que considerar. Esos tipos de responsabilidad en los que pueden incurrir los profesionales de la salud a través de cualquiera de sus tipos bajo las modalidades de impericia, negligencia e imprudencia se resumen en mala práctica médica, mala praxis. Lo van a ir con lo que ya dicen los MP. Mala praxis, la mala práctica médica. Llámese negligencia, impericia, iatrogenia, de acuerdo a los conceptos, pero finalmente hay responsabilidad jurídica. Si se le define como una violación de los principios médicos fundamentales o la inobservancia de los señalamientos de la lex artis o estado del arte médico, que es el conjunto de normas o criterios valorativos que el médico en posesión de conocimientos, habilidades y destrezas debe aplicar diligentemente en la situación de un enfermo. En resumen, impericia, negligencia y iatrogenia, en todas ellas debemos apegarnos a la lex artis. ¿La denuncia surge? Sí. Aunque fuera cualquiera de ellas, está lo que les comentaba, la bibliografía médica. O sea, yo estoy haciendo mi tarea. ¿Eres un médico preparado? Pues sí, traes una cédula profesional para ejercer tu profesión. Adelante. Dicen los pacientes que no le diste, o los familiares del paciente que no diste la atención adecuada. Aquí está mi expediente. O sea, ni siquiera lo tienes que ofrecer, el MP te lo va a pedir y te lo va a evaluar a través de los médicos legistas. Esa es la tarea más difícil de nosotros. Nunca actuamos con dolo, tampoco en contra de los compañeros médicos, sino con algún precepto que debe estar presente en nuestro actuar, que es ser imparcial. Ni voy a ir a favor ni en contra de ninguna de las partes. Y hay algunas instituciones que también peritan, también intervienen. Vamos a ver un poquito acerca de eso, de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que también interviene, pero a través de revisar expediente y de revisar peritajes ya analizados por médico legista. Llega a Comisión Nacional. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico es una institución mediadora entre paciente o familiar del paciente y médicos. Si se requiere alguna remuneración, costo de reparación, que a veces se me hace injusto, llega a suceder en pocas ocasiones afortunadamente, pues ellos son mediadores, el médico restablece un costo de reparación y se acabó el problema. En el hospital comunitario de aquí también de Celaya, de algunas de sus comunidades, hubo un caso de una menor embarazada, 14 años. Iba frecuentemente al servicio de urgencias vespertino con dolor, y el médico: no tienes nada, a su casa, no tienes nada, otra vez a su casa, y así pasaron días, tal vez 5 días. Yo tuve ese expediente en mis manos, a mí me tocó esa difícil tarea, y resulta que la paciente embarazada tenía apendicitis, y cuando la detectan ya complicada, tuvo peritonitis. El feto murió, requirió de una histerectomía a los 14 años, y ella no murió, pero quedó con complicaciones, con muchas complicaciones. Este fue el caso contrario, y el médico fue detenido
pagó un costo de reparación que él se negaba. No, yo no. Sabes que paga el costo de reparación y líbrate de todo lo que viene atrás, porque aquí sí había responsabilidad. Sí. Doctora, entonces ese costo de reparación no lo absorbe la institución, lo absorbe directamente el médico. Generalmente la institución te deja solo. Ahora lo que se está usando con mucha frecuencia son los seguros. Aquí las aseguradoras entraron y algunas instituciones nos apoyan para obtener un seguro para estos casos. Este médico tenía un seguro por 3 millones de pesos. Y no quería usarlo. Decía, no, yo no les voy a dar nada. Y bueno, yo conociéndolo a él porque fue pues nos implica en cuestiones de tipo jurídico importantes. Las violaciones a la lex artis o la mala práctica bajo las modalidades señaladas se ubican en 3 grupos. El error de diagnóstico o elección de terapéutica. Aquí es fundamental considerar el sitio donde se presta la atención médica, las circunstancias personales del profesional, las causas o hechos que pudieran influir en el resultado. Todo esto en conjunto se analiza en el expediente. Entonces, vean qué importante es ese documento. Es un documento legal, un documento jurídico. Entonces, intégrenlo de manera adecuada, pongan sus notas médicas. Se fue el paciente, pongan que el paciente se fue por alta voluntaria, que no les quiso firmar, ni se preocupen, no lo podemos obligar a que yo solicito sería lo ideal. Perdón, me voy a sentar. Sería lo ideal que pongan una nota de alta voluntaria firmada por el paciente o por su familiar. Si no existe, tampoco se angustien. Hagan su nota médica que el paciente no quiso firmar su alta voluntaria, que se le dio a conocer que no debía, y lo que ustedes consideren importante y que alguien de testigo les firme. Se acaba el problema, no se angustien. Ese sería un error de diagnóstico o elección de terapéutica. Y la otra sería, bueno, diferente. Faltas instrumentales o técnicas, las lesiones o daños surgidos con el uso de equipos por fallas técnicas del operador o del propio equipo utilizado. Aquí hay faltas instrumentales o técnicas. ¿Sí? Aquí ya es de manera indirecta, falló el equipo, hubo situaciones ajenas, todas susceptibles de analizarse. Y la última, falta, producto de confusión en la identificación del paciente o bien del órgano enfermo. En este tipo de faltas deben delimitarse las responsabilidades de cada uno de los integrantes del equipo de salud. Fíjense que ha habido ocasiones, y lo han de escuchar alguna ocasión hasta en las noticias, que les han entregado ahorita con la cuestión del COVID, vamos a lo más reciente. Les han entregado cadáveres equivocados. ¿O cuántas veces no pasa? De verdad es increíble que les amputan un miembro equivocado. Les iban a amputar una pierna y les amputaron la sana y se quedó la enferma. Sí, entonces, ¿sí? Sí. Pero eso, ¿cómo podría Exacto. El expediente.
Finalmente esa es la parte troncal de nuestra función, de nuestro ejercicio profesional. Y en expediente hay hora de muerte registrada, el tiempo que ha evolucionado, que ya se le entregaron a la funeraria, que generalmente es lo que los recoge. Y aquí, bueno, les decía, se dio con mucha frecuencia y, no, y yo lo entiendo porque hubo atropelladamente muchísimos casos de muertes. Entonces, ¿debía suceder? Claro que no, pero sucedió en muchas ocasiones. Entregaban cadáveres equivocados. Todavía se escuchan en las noticias, ¿no? Entonces, esto se debe a producto de confusión en la identificación del paciente cuando son cadáveres o bien amputan, por decirles un ejemplo, un órgano sano por uno enfermo. Este tipo debe delimitarse, dice, las responsabilidades de cada uno de los integrantes del equipo de salud. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe esto? Bueno, pues yo pedí a mi paciente, me trajeron al paciente equivocado. ¿De quién es la responsabilidad? Obviamente se va a investigar. A mí me trajeron un paciente con un expediente clínico que decía pélvico derecho y es el que yo amputé. Punto, yo médico quirúrgico. Y resulta que pues no era ese, pero en el expediente así decía. Entonces, ¿de quién va a ser la responsabilidad? Como bien lo dice ahí, se va a delimitar a cada uno de los integrantes. ¿Quién hizo la nota anterior? ¿Quién lo revisó? ¿Quién firma esa nota y dice que la amputación del miembro pélvico izquierdo y resultó que era el derecho? Sí. Sí. Uy, eso también se da con mucha frecuencia. Muchísima. Sí, sobre todo cuando estamos en entrenamiento. Tengan mucho cuidado, no se atropellen, sean cautelosos. A mí me tocó ver en mi tiempo de preparación, que ya fue, pues hace no tantos años, ¿verdad? Como, pues no sé, ya voy a 20 años de haber salido de la licenciatura, como en el 93. Y me tocó ver compañeros que rotaban por la Toco y en un centro médico, imagínense cuántos niños nacen. Muchísimos. Entre más grande es el hospital, centro médico de concentración, entre más grande el hospital, pues más casos, más enfermos. Y un compañero revisó cinco bebés en unos minutos, un plazo muy corto, y se le olvidó ponerles la identificación a cada producto. ¿Saben qué hizo? Antes de reconocer que se había equivocado, puso pulseras a como salió. Ahí se quedó. Ahí se quedó. Esos niños se entregaron equivocados, sí. ¿Qué tendrían que haber hecho? A lo mejor iban a enfrentarse a una situación bien seria, pero como les digo, los exime de responsabilidad. El médico adscrito no debió haberles echado toda la responsabilidad. Pero yo honestamente digo, ¿sabe qué, doctor? Me sucedió esta situación. ¿Qué había que hacer? Genética. Para identificar y entregar el bebé, el producto de la concepción a cada paciente, a cada madre, correctamente. Y no, tomó las 5 pulseritas y las puso como un callo. A cada quien le tocó un bebé, sí. Se fueron con la creencia que era suyo, pues sí. Igual alguno le atinó y era, pero fíjense qué situación tan grave. Sí sucede mucho. Si no se dan cuenta, pues no pasa nada. Si se dan cuenta, sí hay responsabilidad. Si es en su época de capacitación, pues la responsabilidad es del adscrito. Pero pues no es lo que buscamos, ¿no? Finalmente va a llegar el momento en que ustedes sean los responsables y que lleven bien claro que eso no puede pasar. No debe de pasar. Sean muy cautelosos desde el momento que les pasen a quirófano a una persona para amputación, por ejemplo, algo bien sencillo. A lo mejor voy a cortar un pie, una pierna, pero antes de hacer eso, a ver el expediente. Señor, ¿usted es fulanito de tal? Sí. ¿Le vamos a amputar su pierna derecha? No, doctor, es la izquierda. Ah, perfecto, no pasa nada. O sea, sean cautelosos nada más. Entonces, ¿cuándo? Viene lo contrario. ¿Cuándo quedan liberados de responsabilidad? Van a quedar absueltos o liberados de responsabilidad si los elementos reunidos para ello o las pruebas presentadas así lo determinan. Entre estas causas se encuentran un caso de fortuito o fuerza mayor,
se debe a estos casos que les decía, un producto que viene, una madre que viene ya con dilatación completa en periodo exclusivo, llega al servicio de urgencias, ustedes hacen el intento, pero resulta que venía podálico, o un producto macrosómico que no puede pasar a través del canal del parto, pero pues ya venía en dilatación completa, el productito encajado, ya en trabajo de parto, y se muere. Ustedes intentan y se muere. No había más que hacer. Era un caso fortuito o de fuerza mayor. Tenía que atenderlo, sí, no lo podía regresar, no lo podía empujar. A ver, espérate, niño, o espérese, señora, no empuje, aguántese, porque a veces así, de manera chusca sucede. No, aguántese, aguántese, no empuje, es imposible. Fue un caso fortuito de fuerza mayor. ¿Me sucedió? Sí, se me murió, sí, no se espanten, no pasa nada. No pasa nada, ustedes aclárenlo. Yo a esta paciente ni la conozco, es primera vez que llega en esta situación. Fíjense que lo que dice, queda liberado de responsabilidad porque fue un caso fortuito. No así si llega a nuestro servicio de urgencias, llegó ayer, la ingresé, no me percaté en qué condiciones venía este producto, a lo mejor podálico, transverso, gemelar, lo que quieran, la dejé que evolucionara, no me percaté que no llevaba un control adecuado, viene con una preeclampsia, la dejé evolucionar. Eso ya no es un caso fortuito, ya la tuve horas en mi servicio y tuve tiempo para investigar en qué condiciones venía. Pero si es un caso de fuerza mayor, no pasa nada, ustedes están liberados. Un error excusable, ¿sí? Quiere decir que podemos justificar que sucedió, no estaba al alcance de resolverlo. Conducta del enfermo, también aquí influye, a veces mandamos tratamientos y los pacientes no se apegan a las indicaciones médicas y las cosas salen mal, se complican. ¿Quién lo va a establecer? El expediente clínico. Punto. Fracaso del tratamiento, le di el tratamiento adecuado, el paciente lo siguió al pie de la letra, pero el tratamiento fracasó porque es un paciente a lo mejor inmunodeprimido, ya con enfermedades de fondo, terminales, no no pudimos sacarlo adelante. Estado de necesidad y prescindencia del consentimiento del paciente. Se debe de entender el incumplimiento de la obligación por parte del profesional cuando éste se ve impedido de cumplir a causa de un suceso que está fuera de su voluntad, que no ha podido prever o que previéndolo no ha podido evitarlo. A eso se refiere. El caso fortuito o fuerza mayor se da entonces si el profesional en el ejercicio de su profesión no efectúa las diligencias necesarias que correspondan a la naturaleza asistencial de la misma por dos elementos que lo distinguen. La imprevisibilidad es el hecho ajeno a su voluntad que impide que se cumpla con el deber u obligación y que por lo tanto no le es imputable. O sea, no se lo podemos acreditar como falta o como omisión. La inevitabilidad que implica la imposibilidad de evitarlo. No está a mi alcance. Sí, se complicó, sí, pero no está a mi alcance evitarlo. Este es un caso fortuito, llévenselo claro, no les va a implicar responsabilidad. El error excusable implica la falta de culpa y la existencia de una razón admisible para errar que no puede calificarse de caso fortuito. ¿Sí? No es un caso que llegó, como al inicio les comentaba, pero también se puede calificar como un error que no estaba a nuestro alcance resolver. Eso es un error excusable y puede darse cuando los resultados de un tratamiento son diversos a los esperados por tratarse de padecimientos de evolución atípica, con síntomas y padecimientos clínicos cambiantes, comunes a otras enfermedades más frecuentes y que dificultan el diagnóstico. Sí, por ejemplo, muy frecuente las fiebres oscuras. Sí, no, pues este paciente llegó con fiebre, ya hice estudios de laboratorio, clínicos y de gabinete, se le hicieron todos los estudios que ustedes requieren, ¿no? Desde el punto de vista del laboratorio y gabinete, y pues el conocimiento que tengo en cuanto a estos casos, y resulta que me dificultó en el diagnóstico y no alcanzamos a determinar cuál era la causa de su enfermedad y murió. No es raro, pero tienen un error excusable y ¿quién los va a decir? Su expediente. A ustedes no los llaman para preguntarles, oiga doctor, y sí los van a llamar para interrogarles al respecto de,
pero no para que ustedes me den elementos para defenderme, sino más bien qué hiciste y cómo lo hiciste, esto, el otro, el expediente lo dice también. Entonces, con presencia de ustedes o no, su expediente va a ser el elemento indispensable para decir que su actor fue el correcto y que hay un error excusable, que sucedieron las cosas, que el médico hizo lo correcto. Créanme que muchos son al respecto de esto. El médico se apegó a las normas, pero pues no salió la conducta del enfermo. Puede ser causa para eximir de responsabilidad al médico cuando el paciente cambia o no cumple con la prescripción médica recibida o no obedece las indicaciones médicas. Igual en la práctica médica de consultas, ya sea, o sea, medicina familiar, le llaman a algunas instituciones, o a nivel privado, les van a preguntar al paciente cómo va, qué han hecho, qué no han hecho. Nota que el paciente no cumplió, no cambió, o cambió las indicaciones, y ustedes lo van a poner en expediente y es la conducta del enfermo los va a liberar de responsabilidad. Ya es la hora. Bueno, cuando el tratamiento fracasa, si tenemos un diagnóstico correcto, tenemos un tratamiento, y resulta que hay resistencia al tratamiento, hay falta de respuesta, eso no está al alcance. ¿Quién lo va a decir? El expediente. Sí, llévese claro esto. Estado de necesidad de prescindencia del consentimiento del paciente ocurre cuando, en caso de urgencia e imposibilidad de otorgar el paciente el consentimiento para el tratamiento que requiere, los profesionales de salud determinan qué debo de hacer para salvar su vida. En este caso no hay responsabilidad, ya les ponía el ejemplo. Llega un paciente testigo de Jehová, él dice: yo no acepto transfusiones. El paciente llegó grave, no había familiares, decidimos transfundirlo porque llegó en un shock hipovolémico por algún accidente de tránsito, si quieren decirlo, el que sea, pérdida de volumen sanguíneo, y resultó que necesitaba transfundirse y yo no tuve quien me dijera: no, no hay responsabilidad. Es un caso necesario en el que el médico tuvo que elegir la terapéutica. Ahí no hay responsabilidad. Sí la hay cuando a ustedes les diga el paciente: no acepto que me transfundas, y ustedes lo hagan. Pero no, pues es que está bien grave, ya se chocó. Sí, pero él te dijo que no. No lo puedo hacer. Expediente. Ciertas doctrinas en las cuales no acepta, él se niega o los familiares se niegan. Si pueden firmar el consentimiento donde diga no acepto, mucho mejor.